Nosotros somos alumnos de CCT7 y les vamos a presentar 3 cápsulas. La primera es de método científico, la segunda es de movimiento rectilíneo uniforme y la tercera es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Yo les voy a presentar la primera cápsula, que es del método científico. Francis Bacon señaló que la verdad no se deriva de la autoridad y que el conocimiento es resultado de la experiencia. Bacon aportó el método experimental, la lógica, propuso hacer inferencias a partir del uso de analogías, donde las características van de lo general a lo particular, apoyándose en la experimentación para corregir los errores cometidos. Galileo Galilei y Francisco Bacon se basaron en el método científico, en cual es basado en el pensamiento racional y la experimentación. El método se define como un conjunto de pasos para adquirir, organizar y aplicar conocimientos válidos mediante herramientas e instrumentos confiables. Este método científico tiene como características 7 pasos generales a seguir. El primero es responder una pregunta o al planteamiento de la hipótesis. La segunda es formula una proposición. La tercera debe ser reproducible. La cuarta busca la verdad en la ciencia. Aplica reglas sistemáticas utilizando los instrumentos al alcance para su medición. Los principios o leyes encontradas son universales. Los pasos del método científico son los siguientes. Observación. Implica usar todos los sentidos para analizar los fenómenos con el propósito de definir y delimitar el objetivo de estudio. En este paso, el uso de aparatos o tecnologías es muy fundamental. Investigación. Consiste en recabar los datos relevantes relacionados con el objeto o fenómeno de estudio, organizarlos, analizarlos y tabularlos. Planteamiento de la hipótesis. Momento en el que se debe establecer el cómo y el porqué del objeto de estudio, realizando una explicación provisional de las pruebas en el laboratorio o en el trabajo de campo para comprobar la hipótesis planteada. Validación de la hipótesis. Apoyándose en la experimentación, se acepta o se rechaza la hipótesis. En el caso de ser refutada, se debe plantear una nueva o revisar la experimentación con cuidado para ver los procesos donde no nos salió como debería. Formulación de tesis o teoría científica. Se obtienen las conclusiones de todo proceso, las cuales pueden generar mayor conocimiento. La comprobación de la hipótesis lleva a plantear una tesis, la cual reportará las conclusiones sobre el objeto o fenómeno realizado. Se plantea una teoría con base a las observaciones. Ahora mis compañeras van a presentar la segunda y la tercera cápsula. Yo voy a hablar del movimiento rectilíneo uniforme, también conocido como MRU y en algunos países como MRC, que significa movimiento rectilíneo constante. Bueno, un movimiento es rectilíneo cuando un objeto describe una trayectoria recta y es uniforme cuando su velocidad es constante en el tiempo, dado que su aceleración es nula. El movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza por el movimiento que se realiza sobre una línea recta, la velocidad constante, que implica magnitud y dirección constante, la magnitud de la velocidad, que recibe el nombre de celeridad, y la aceleración nula. Consiste en describir el movimiento de un objeto en línea recta, en una unidad del tiempo.
siempre que ese cambio de distancia con respecto del tiempo sea el mismo, es decir, que se mantenga constante y uniforme la rapidez. No hay cambio de dirección, por lo tanto no hay cambios en las velocidades, lo que implica que no hay aceleración. Propiedades y características. La distancia recorrida se calcula multiplicando la velocidad por el tiempo transcurrido. Esta relación también es aplicable si la trayectoria no es rectilínea, con tal que la rapidez o módulo de la velocidad sean constantes. De acuerdo con la primera ley de Newton, toda partícula permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme cuando no hay una fuerza externa que se actúe sobre el cuerpo, por lo cual su estado es de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Nosotros les venimos a hablar sobre el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, considerando que un corredor corría 42 kilómetros, se calculó que correría solo 37.5 en total de 42 kilómetros en 2.5 horas. Estudiamos que un objeto más sencillo es el que realiza uno en línea recta, en rapidez constante. Sin embargo, al correr con velocidad nos conduce al concepto de aceleración. La aceleración es el cambio de velocidad de la unidad del tiempo, que nosotras la identificamos como a, que es vectorial o vector, como seguramente la reconocemos. Nosotros en la vida diaria decimos que anda acelerado, refiriéndonos que anda deprisa. La aceleración no es solo ir deprisa, como ya también lo mencionamos que la aceleración incluye también la deceleración, frenar o disminuir la velocidad. Incluso decimos aceleración cero cuando nuestra rapidez o la velocidad no cambia. Convencionalmente podemos decir que la A puede ser positiva a cero. Y la unidad más común es de medir, que es la de metros por segundo, que así se representa. Y también la aceleración, la ecuación de la aceleración es así, que la letra A es aceleración, la B con la F menos B y la B, la F significa velocidad final. La B y la I significa velocidad inicial, entre la T que es tiempo. Ahí está, así se representa la ecuación de la aceleración. Otro ejemplo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado sería que al caminar es posible que tu velocidad sea aproximada a 2 metros por segundo. Si aumentas el paso, caminas o trotas, a 4 metros por segundo y esto lo haces en un segundo, entonces tu aceleración la medimos mediante en unas relaciones que sería vector igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre t, que sustituyendo los datos que se tienen en tu relación es de vectorial a 4 metros por segundo menos 2 metros por segundo sobre un segundo, que por igual te daría a 2 metros por segundo. Esta aceleración es resultado de que cambia tu velocidad en un segundo. Al modificar de 2 a 4 metros por segundo, si continúas aumentando tu velocidad de forma constante, también se mantendrá de esa forma. Si inicias con 2 metros por segundo, luego aumentas la velocidad a 2 de 4 metros por segundo. Después aumentas la velocidad a 3 de 6 metros por segundo, luego la velocidad de 4 a 8 metros por segundo. Y enseguida la velocidad de 5 por 10 metros por segundo. Obtendremos 2 metros por segundo en los 5 cambios de velocidad. Esto solo sucede
tiempo se mantiene constante, que en este caso sería 1 segundo, pero puede cambiar en 2 o 3 segundos, es decir, a cualquier otro valor. A esto es lo que se le llama aceleración constante, que es la idea principal del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.